¿Qué harías si, a los 10 años, una mujer de 30 años increíblemente hermosa se enamorara de ti? ¿Qué pasaría si sus ojos parecieran leer tus pensamientos? ¿Qué pasaría si su voz te atrajera irresistiblemente hacia un mundo donde la noche fuera eterna? ¿Qué pasaría si poco a poco descubrieras que detrás de esta fascinación se escondía un secreto mucho más aterrador que todo lo que pudieras haber imaginado? El pueblo de Belmir, enclavado en el hueco de un valle olvidado por el mundo, vivía al ritmo del viento y los murmullos de los ancianos. Rodeado de vastos bosques y montañas envueltas en niebla, parecía congelado en una era indefinida. Las noches eran más largas, más oscuras, como si el sol se demorara en el horizonte por miedo a desaparecer demasiado pronto. Aquí vivía Ezran, un niño de 10 años con una imaginación salvaje. Hijo único de un padre ausente y una madre abrumada por el trabajo, pasaba sus días explorando los alrededores, buscando entre las ruinas y la maleza un mundo más grande que el que le ofrecía su vida diaria. Pero había un lugar al que nadie se aventuraba: Shadowfrost Manor, un vestigio del pasado, encaramado en lo alto de un acantilado. Los aldeanos hablaban de ello en voz baja, como si fuera un lugar maldito, embrujado por una presencia que solo los locos se atrevían a provocar. Ezran, sin embargo, no creía en cuentos de miedo, y así fue como una tarde de otoño, al anochecer, se encontró frente a las puertas de la mansión, atraído por un extraño resplandor que atravesaba la oscuridad a través de las polvorientas ventanas. Segundo, el encuentro con Celine. El interior de la mansión estaba en silencio, pero no muerto. El aire tenía un olor indefinible, una mezcla de lo antiguo y lo desconocido. Las velas ardían en altos candelabros de plata, proyectando sombras cambiantes sobre las paredes adornadas con tapices deshilachados. Y ahí fue donde la vio. Sentada en un trono de madera tallada en el centro del gran salón, una mujer lo miró con una sonrisa inescrutable. Su piel era tan pálida como la luna, y su largo cabello negro caía sobre sus hombros en ondas sedosas. Su mirada azul profundo pareció envolverlo, atrayéndolo hacia ella sin decir palabra. ¡Qué niño más curioso! Su voz era suave, musical, y resonaba en el aire como un antiguo susurro. Ezran no respondió. Quedó cautivado, congelado por una extraña sensación. Nunca había visto una mujer tan hermosa, una belleza irreal, como la de las princesas de las leyendas que le encantaba leer. ¿No tienes miedo?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Ezran dudó antes de negar con la cabeza. Todos dicen que este lugar es peligroso, pero quería verlo con mis propios ojos. Una risa cristalina se elevó en la habitación. Entonces, eres diferente a los demás. Ella se levantó lentamente, acercándose a él con una gracia inhumana. Cuando ella se arrodilló frente a él, su rostro quedó al mismo nivel que el de él, y él sintió un ligero escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Tienes un nombre? Esdras. Ezran. Repitió su nombre como si tuviera un sabor especial. Yo soy Celine, y creo que nos llevaremos muy bien. Serú. El hechizo. A partir de esa noche, Ezran regresó a la mansión una y otra vez. No podría haber dicho por qué. No se atrevió a contárselo a su madre ni a los demás niños del pueblo. Era como un secreto solo para él. Celine era diferente a cualquier mujer que conocía. Hablaba de un mundo vasto y misterioso, contando historias fascinantes de épocas pasadas, reyes olvidados y ciudades desaparecidas. Ella no se parecía a ninguna otra, pero había algo extraño en ella. Ella nunca comía delante de él, nunca la había visto a plena luz del día, y cuando la observaba discretamente, a veces tenía la impresión de que no respiraba. Una noche, mientras caminaba por los pasillos de la mansión, la sorprendió frente a un gran espejo antiguo. Pero su reflejo no estaba allí. Con el corazón palpitando con fuerza, dio un paso atrás y una tabla crujió bajo su pie. Celine giró la cabeza y lo vio. Se hizo un pesado silencio. Entonces ella sonrió, una sonrisa demasiado perfecta. ¿Viste algo, Ezran?,
Abrió la boca, pero no salieron palabras. Celine se acercó lentamente. No tienes nada que temer de mí. Yo te elegí. Cuerpo. Un vínculo indescifrable. Esa noche, por primera vez, puso una mano helada sobre su mejilla. Ezran sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero no se echó atrás. ¿Por qué yo?, preguntó en un suspiro. Celine lo miró a los ojos y vio allí algo que aún no entendía, una mezcla de ternura, deseo y un hambre profunda. Porque eres especial, y un día entenderás por qué. Esa noche regresó a casa preocupado como nunca antes, y así empezó todo. Ezran no podía pensar en nada más. Desde aquel primer encuentro, su mente permaneció atormentada por la imagen de Celine, aquella mujer de una belleza irreal que parecía saberlo todo sobre él incluso antes de que hablara. Nunca había visto nada igual. Quería volver a verla, escuchar su voz, adentrarse en sus historias que eran tan fascinantes como inquietantes. Todas las tardes, después del atardecer, abandonaba tranquilamente la casa familiar. Caminó por las calles soñolientas del pueblo, subió las colinas, atravesó la espesa niebla del bosque prohibido y llegó a la antigua mansión de Shadowfrost. Todas las noches ella lo esperaba, todavía sentada en su gran sillón, como si no se hubiera movido desde que él se fue. Sus ojos azules brillaron en las sombras, fijos en él en el momento en que cruzó la puerta. «Por fin estás aquí, Ezran». Ella dijo su nombre con una suavidad que le dio escalofríos. Se sintió importante, especial. Nadie en el pueblo le hablaba como ella lo hacía. «Has vuelto», dijo una noche con una sonrisa irónica. «¿Tienes tanta curiosidad o soy yo quien te atrae?» Ezran miró hacia otro lado, inseguro. Él aún no entendía lo que estaba sintiendo, pero él sabía que quería quedarse. Segundo. Historias de Celine. Las noches pasaban y cada vez Celine le contaba historias antiguas, leyendas olvidadas que no existían en ningún libro. Habló de civilizaciones desaparecidas, de reinos devorados por la sombra, de hombres y mujeres que habían elegido abrazar la eternidad. El tiempo no significa nada para quien sabe controlarlo. Dijo estas palabras como si fueran obvias. Ezran bebió sus palabras, sin entender que estaba hablando de sí misma. Eres joven todavía, Ezran, pero tienes un alma antigua. Lo siento. No se atrevió a preguntar qué quería decir. Le encantaba oír su voz, ver sus gestos elegantes, observarla a la luz parpadeante de las velas. Pero cuanto más tiempo pasaba, más detalles inquietantes notaba. Tercero. Las señales del misterio. Una noche, mientras entraba en un ala de la mansión que nunca había explorado, escuchó que Celine lo llamaba. No te alejes demasiado, Ezran. Hay cosas que no estás preparado para ver. Se detuvo en seco. Los pasillos de la mansión parecían interminables, llenos de pinturas antiguas de hombres y mujeres con rostros inquietantemente similares al de Celine. Las velas medio quemadas proyectaban sombras en movimiento sobre las paredes. Reinaba una atmósfera pesada. Algo le decía que no debía seguir más lejos. Pero una noche, cuando Celine estuvo ausente por un momento, no pudo resistir su curiosidad. Abrió una gran puerta de madera tallada y descubrió una enorme habitación dominada por un espejo antiguo. Y fue entonces cuando el miedo se apoderó de él. Celine estaba frente al espejo, pero no hubo ningún reflejo. Urbe. La extraña verdad de Ezran, escondido detrás de una columna, sintió que su corazón se aceleraba. Lo que vio era imposible. Celine permaneció inmóvil frente al espejo, como si esperara algo. Entonces ella habló, en voz tan baja que él casi no la escuchó. «Pronto. ¿Pronto qué?» Quería huir, pero su cuerpo ya no respondía. Entonces giró la cabeza bruscamente, y sus ojos brillaron en las sombras. «Puedes salir, Ezran. Sé que estás ahí». Un escalofrío lo recorrió. No tenía otra opción. Dio un paso adelante con las manos sudando. «¿No tienes miedo de mí, verdad?», preguntó con una sonrisa enigmática. Él vaciló. Él quería decir que no. Quería creer que no vio lo que vio.
Pero ella se acercó lentamente, se agachó a su altura y le puso una mano fría en la mejilla. «Eres inteligente. Entendiste que no soy como los demás». Él tembló bajo su toque. «Entonces, Ezran, ¿realmente quieres saber quién soy?» El pacto silencioso Ezran sabía que su respuesta cambiaría todo. Quería correr, escapar al pueblo y olvidar esa noche. Pero él la miró. Ella no parecía querer hacerle daño. Ella era simplemente diferente. Luego pronunció una sola frase. «Quiero entender». Una sonrisa cruzó los labios de Selin. «Entonces te quedarás conmigo». Ella se puso de pie y su esbelta figura se fundió con las sombras. «Y te enseñaré todo lo que necesitas saber». Fue un pacto silencioso, un pacto del que Ezran aún desconocía todas las consecuencias. Pero él sabía una cosa: nunca podría regresar atrás. Desde la noche que vio a Selin frente al espejo sin reflejo, Ezran ya no fue el mismo. Regresaba a la mansión todas las noches, sin poder irse. Sabía que algo en ella no era humano, pero no sentía miedo, solo una fascinación creciente. Él quería entender, quería saber por qué ella lo había elegido. Selin no le hizo más preguntas sobre lo que había visto, como si todo hubiera sucedido exactamente como ella lo había planeado. Todas las noches lo esperaba sentada en su sillón, con los ojos brillando en la oscuridad. «¿Aún tienes dudas?», preguntó una noche, viéndolo dudar en el umbral. Ezran la miró. Sintió algo poderoso dentro de él, un deseo que no comprendía del todo. «No, quiero saberlo todo». Una sonrisa cruzó los labios de Selin. «Entonces acércate». Fue una orden y una invitación. Selin llevó a Ezran a un ala de la mansión que nunca había visto. Una gran puerta tallada se abrió ante ellos, revelando una habitación oscura donde había una mesa de piedra cubierta de símbolos antiguos. El aire era más pesado aquí, cargado de un olor metálico. Sobre la mesa, bajo la luz parpadeante de una vela, yacía una daga negra. Ezran sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «Lo que estoy a punto de mostrarte no es para mortales comunes», murmuró Selin, tomando la daga entre sus delgados dedos. «Demostraste que eres diferente. Has estado buscando la verdad. Pero, ¿estás listo para aceptarla?» Ezran no miró hacia otro lado. «Sí». Selin dio una sonrisa satisfecha. Levantó la daga y sin dudarlo se cortó ligeramente la muñeca. Un líquido oscuro y espeso fluyó lentamente de la herida. Pero aquella no era sangre común y corriente. Tenía un brillo casi irreal, como si la noche misma estuviera drenándose de sus venas. Beber. Ezran sintió que se le cortaba la respiración. Se quedó mirando el líquido oscuro, hipnotizado. «¿Para qué?», susurró. «Porque es el primer paso». Ella se acercó y extendió su muñeca frente a él. El dulce y embriagador olor de la sangre quedó atrapado en su garganta. Ezran vaciló. Sabía que si obedecía, nunca podría volver atrás. Pero algo dentro de él gritaba que se rindiera. Avanzó lentamente. Sus labios rozaron la piel helada de Selin. Luego bebió. Tercero, dolor y renacimiento. Desde la primera caída, una violenta descarga recorrió su cuerpo. Un fuego negro se extendió por sus venas, quemando cada fibra de su ser. Su corazón latía más rápido, y luego se desaceleró abruptamente, como si fuera a detenerse. Pensó que se iba a asfixiar. Sus huesos parecían retorcerse bajo su piel. Cayó de rodillas, con las manos apretadas contra el suelo de piedra. «Me duele», jadeó. «Es normal», murmuró Selin mirándolo con una extraña ternura. «Tu cuerpo está rechazando lo viejo para dar la bienvenida a lo nuevo». Sus palabras no tenían sentido, pero Ezran no podía pensar más. Imágenes pasaron por su mente, visiones de sombras en movimiento, bosques envueltos en oscuridad, criaturas que no reconocía pero que parecían llamarlo. Luego, poco a poco, el dolor disminuyó. Ezran abrió los ojos, y el mundo le pareció diferente. La luz de las velas parecía más brillante, las sombras más profundas. Cada sonido resonaba en su cráneo como si pudiera oír más allá del silencio. Se sintió más fuerte.
Miró a Selin, quien lo observaba con una sonrisa satisfecha. Bienvenido a un mundo más grande, Ezran. Garpa. El despertar de un nuevo poder. Los días que siguieron fueron extraños. Ezran regresó al pueblo, pero nada le parecía real. Él vio las cosas de otra manera. Podía oír los latidos de los corazones a través de las paredes, oler el aroma de la madera quemada a kilómetros de distancia y adivinar los pensamientos de la gente por cada uno de sus movimientos. Y lo que es aún más preocupante, sentía un hambre que no sabía que tenía. Una tarde, mientras caminaba solo por el bosque, vio un ciervo herido tendido en el suelo. La sangre fluía lentamente de su costado. Ezran se arrodilló y miró fijamente la herida abierta. No se suponía que él quisiera esa sangre, pero su cuerpo reaccionó por sí solo. Antes de darse cuenta, sintió que sus dientes se alargaban ligeramente y un escalofrío le recorrió la columna. Cerró los ojos y dio un brusco paso hacia atrás. No, él no quería eso. Se levantó temblando y corrió hacia la mansión. La cadena inevitable Selin ya lo estaba esperando en el gran salón, como si supiera lo que acababa de suceder. ¿Lo entiendes mejor ahora? Ezran apretó los puños. ¿Qué me hiciste? Abrí las puertas a un mundo que pocos tienen la oportunidad de vislumbrar. Ella se acercó lentamente, colocando sus manos heladas sobre sus hombros. Todavía no eres como yo, Ezran. Su voz era suave, casi tranquilizadora. Pero tú diste el primer paso. Sientes el cambio, ¿no? Él miró hacia otro lado. Él no quería admitir que ella tenía razón. Selin deslizó un dedo bajo su barbilla, obligándolo a encontrar su brillante mirada azul. No tengas miedo. Esto es solo el comienzo. Ella sonrió, una sonrisa que era al mismo tiempo tierna y perturbadora. Pronto no querrás volver nunca más. La noche era más pesada que antes. Ezran caminaba solo bajo la luna. Su cuerpo aún temblaba por los cambios que no entendía del todo. Su respiración era tranquila, pero sentía algo inusual dentro de él. Un poder latente, una energía que parecía fluir por sus venas como una nueva fuerza. Cada latido de su corazón parecía más lento, más profundo. Su oído captó sonidos distantes. El crujido de una rama a kilómetros de distancia. El aleteo irregular de un búho posado en la sombra de un árbol. Ya no era solo un niño, pero él aún no sabía qué le estaba pasando. Selin lo estaba esperando bajo un viejo árbol retorcido, sus ojos brillando a la luz de la luna. «¿Sientes ese cambio, no?», ella preguntó en voz baja. Ezran asintió. «No sé lo que siento, pero ya no soy como solía ser». Ella sonrió satisfecha. «Es un renacimiento, pero la transformación aún no está completa». Ella se acercó lentamente, trazando una línea invisible en su brazo con las yemas de los dedos. «Debes aprender a controlar esta fuerza antes de que te consuma». Otro segundo. Lecciones de la noche. Selin lo condujo a la cima de un acantilado con vista al valle. «Cierra los ojos. Escuchar». Ezran obedeció. Sintió la brisa nocturna contra su piel. Escuchó el susurro de las hojas agitadas por el viento. Pero más que eso, escuchó algo más. Un eco lejano, una llamada extraña que resonó en lo más profundo de él. Empiezas a percibir lo que estaba oculto. Abrió los ojos y se encontró con la mirada penetrante de Selin. «¿Qué es esto?». Ella se arrodilló ante él, mirando dentro de su alma como si quisiera leerla. «La sangre tiene memoria, Ezran. Lleva dentro los secretos del pasado, las voces de aquellos que caminaron por esta tierra antes que tú. Lo que oyes son los susurros de la oscuridad». Sintió un escalofrío que lo recorrió. «¿Qué pasa si no quiero escuchar?». Selin se enderezó lentamente. «No puedes huir de lo que hay dentro de ti, pero puedes elegir cómo aceptarlo». 13. La tentación. A medida que pasaban los días, Ezran se sentía cada vez más atraído por esta voz interior. Resonó en sus sueños, llamándolo en el silencio de la noche. Sabía que no debía ceder ante ello, pero una tarde, mientras estaba solo cerca de la fuente del pueblo,
captó la atención de un hombre que pasaba por allí. Los latidos de su corazón eran ensordecedores. Ezran dio un paso atrás, sintiéndose mareado. Una sed extraña le hizo un nudo en la garganta. Selin le había advertido. El hambre llegaría. Apretó los puños intentando alejar la sensación. Pero la voz seguía susurrando. Acepta quién eres, Ezran. Cuerpo. Una noche de caza, Ezran no pudo resistir más. Corrió hacia la mansión jadeando, temblando bajo el peso de la tentación. Selin lo estaba esperando en el gran salón, sentada en su trono como si supiera exactamente lo que iba a suceder. ¿Tienes hambre? No era una pregunta, Ezran asintió lentamente. Entonces caza. Él dio un paso atrás, horrorizado. No puedo. Si no lo haces, el hambre te destruirá. Él ya sentía esta verdad en su cuerpo. Cada músculo estaba tenso. Cada latido de su corazón era un cruel recordatorio de en qué se estaba convirtiendo. Selin puso una mano sobre su hombro. «¿Estás listo?» Ella le tendió la mano. «Vamos. Esta noche te convertirás en quien estás destinado a ser. Ve, el primer paso en las sombras». Bajo la luna llena, Ezran siguió a Selin a través del bosque. Él no sabía qué iba a hacer. Lo único que sabía era que después de esa noche, nunca volvería a ser el mismo. La noche envolvió el bosque como una sombra viviente. El viento susurraba entre los árboles retorcidos y bajo la pálida luz de la luna, Ezran se movía en silencio. Su corazón latía de forma antinaturalmente lenta. Podía sentirlo todo. El susurro de las hojas bajo sus pies, la emoción de los animales escondidos en la oscuridad, pero más que nada, escuchó la sangre fluyendo por las venas de la vida que lo rodeaba. Un hambre sorda fue creciendo dentro de él, carcomiendo su voluntad como un veneno insidioso. Selin caminaba frente a él, serena, vestida con un vestido negro que ondeaba a su alrededor como un velo de oscuridad. Lo que sientes es el despertar de tu naturaleza. Ezran cerró los ojos por un momento, luchando contra la tentación. No quiero eso. Ella se detuvo y se giró lentamente hacia él. No puedes negar en lo que te has convertido. Segundo, el juicio de la noche. Selin levantó una mano pálida y señaló un lugar entre los árboles. En las sombras, una frágil figura estaba acurrucada sobre sí misma. Una cierva herida, con la respiración entrecortada y el pecho subiendo con dificultad. La sangre fluía lentamente de un corte en su costado. Ezran sintió que su cuerpo se congelaba. Su mirada no podía apartarse del líquido rojo que fluía sobre la tierra oscura. Dio un paso atrás con las manos temblorosas. No. Selin se acercó a él y colocó sus dedos helados en la nuca de él. ¿Por qué pelear? Su voz era un susurro hipnótico. Está en tu naturaleza. No puedes sobrevivir sin él. Ezran cerró los ojos, intentando respirar profundamente. Pero cada respiración solo alimentaba el hambre dentro de él. Un hambre que nunca antes había conocido. 3. La ruptura. Entonces fue demasiado. Algo dentro de él se rompió. Su cuerpo se movió por sí solo. Un latido del corazón. Un respiro. Y ya estaba sobre la cierva. Sus manos se cerraron alrededor del animal moribundo. Sus ojos estaban muy abiertos por la sorpresa y el terror, pero también por algo más. Un escalofrío de gélida satisfacción lo recorrió. Selin se arrodilló a su lado y colocó un dedo debajo de su barbilla. Mira lo que sientes. Acéptalo. Ezran apretó los dientes y miró fijamente la sangre que se acumulaba debajo de él. Él se había rendido. No pudo regresar. Cuarto, la verdad ineludible. Cuando finalmente se levantó, la cierva estaba inmóvil. Sus manos todavía temblaban. Su corazón latía rápido, pero se sentía diferente, más vivo, más poderoso. Selin lo miró con una sonrisa satisfecha. ¿Lo entiendes ahora? Ezran la miró. Algo en sus ojos había cambiado. ¿Es esto en lo que me he convertido? Ella le pasó las yemas de los dedos por la mejilla. Lo que siempre estuviste destinado a ser.
Un silencio cayó entre ellos. Entonces, Ezran asintió lentamente. Había cruzado una frontera invisible, y a una parte de él le gustó eso. El pacto revelado. Selain lo condujo suavemente hacia el borde del bosque. La mansión se alzaba ante ellos, oscura e imponente, iluminada únicamente por las parpadeantes antorchas de la pared. «Has dado tu primer paso, Ezran». Él la escuchó, pero en el fondo ya lo sabía. Nunca podría volver a ser como era antes. «¿Y ahora?», susurró. Selin se detuvo frente a la puerta de la mansión, con un brillo de triunfo en sus ojos helados. «Ahora, te estás volviendo como yo». La noche los tragó y la puerta se cerró tras ellos. Ezran acababa de dejar atrás su antigua vida. Ahora pertenecía a la oscuridad. La puerta de la mansión se cerró con un ruido sordo. Ezran ya no sentía nada. El mundo exterior, su pasado, sus recuerdos de la humanidad. Todo parecía tan lejano, como una vida perteneciente a otra persona. Se giró lentamente hacia Selin, quien lo miraba con una sonrisa satisfecha. «¿Estás listo?». Sus palabras resonaron en la habitación vacía. Pero una parte de Ezran todavía quería luchar. «¿Qué me has hecho?», preguntó. Su voz apenas era un susurro. Selin se acercó, sus ojos azules brillando con una luz irreal. «Te liberé». Ella colocó una mano helada sobre su pecho. «Lo sientes, ¿no? La fuerza, eternidad, ya no los necesitas. Estás por encima de ellos». Ezran cerró los ojos y sus pensamientos dieron vueltas. Recordó la sangre, el momento en que se rindió, la emoción que recorrió su cuerpo cuando se dio cuenta de que le gustaba. Pero algo dentro de él todavía gritaba. Segundo, la máxima tentación. Selin lo condujo a través de un largo pasillo hasta una habitación oscura. Una sola vela ardía en el centro, proyectando sombras cambiantes sobre las paredes de piedra. En el suelo había alguien atado. Ezran se detuvo en seco. Él conocía a este hombre. Se quedó sin aliento al reconocer a su propio padre. «No». Selin se acercó lentamente al hombre, rozando su cuello con un dedo delicado. «Míralo, Ezran». Su voz era un susurro acariciador. «Este hombre siempre te ha ignorado. Él nunca te vio como realmente eres». Ezran sintió que su corazón se desaceleraba. Podía escuchar los latidos del corazón de su padre. ¡Qué sonido tan fuerte! Tan claro. Su garganta se cerró con un hambre incontrolable. «Estás mintiendo», susurró. «Él es mi padre». Selin se deslizó detrás de él, colocando sus frías manos sobre sus hombros. «Entonces pruébalo». Ella le entregó un cuchillo de plata. Elegir. Su respiración se volvió entrecortada. Sus dedos temblaban mientras miraba la hoja. Era el último hilo que aún lo conectaba con su humanidad. Si se rindiera, nunca podría volver atrás. Terestreiro. El silencio después de la caída. Los segundos se alargaron en una tensión insoportable. Su padre abrió lentamente los ojos y su mirada se encontró con la de Ezran. Sin palabras, solo un silencio desgarrador. Ezran apretó la espada. Una elección sencilla. Una elección irremediable. Y luego, el cuchillo cayó al suelo. «Me niego». Selin parpadeó sorprendida. Ezran dio un paso atrás, respirando con dificultad y sacudiendo la cabeza. «Me niego a ser como tú». Una sonrisa triste cruzó los labios de Selin. Entonces su expresión cambió. La mansión parecía temblar bajo una fuerza invisible. El aire se volvió pesado, cargado de una energía aterradora. Las antorchas se apagaron de repente. En la oscuridad, Selin estalló en risas. Una risa fría. Una risa inhumana. «¿Crees que aún tienes elección? Carto». El fin inevitable. De repente la habitación se inundó de una luz rojiza. Ezran sintió un dolor insoportable desgarrarle el pecho. Cayó de rodillas y se llevó una mano al pecho. Algo ardía dentro de él. Selin se arrodilló frente a él, con la mirada llena de compasión. «No puedes huir de mí, Ezran.
Ella puso una mano helada sobre su mejilla. «Ya eres mía». Ezran se quedó sin aliento. Entonces gritó. Su cuerpo se arqueó con un dolor inimaginable. Su piel se puso caliente. Su corazón se detuvo. Luego, lentamente, empezó a latir de nuevo, pero no como antes. Abrió los ojos, y todo lo que vio fue oscuridad. Ve, la otra cara de la eternidad. La noche pasó. La mansión permaneció en silencio. Entonces finalmente la puerta se abrió de nuevo, y salió un nuevo Ezran. Un Ezran con ojos tan negros como el abismo. Un Ezran cuya alma había sido borrada. Caminó lentamente hacia el valle, bajo una luna demasiado roja para ser natural. Y esta vez, él no se dio la vuelta. Ezran ya no existía. Solo quedó la criatura. Y en algún lugar de la oscuridad, Selin seguía sonriendo.